que las comparecencias fueran separadas, que el gobierno no estuviera con los invitados. Esto yo creo que tenía un sentido hace algún tiempo, pero ahora que estamos estrenando transparencia en este Parlamento, que tenemos cámaras, que se está retransmitiendo por streaming, pues quizás sea otra de las asignaturas pendientes que hay que revisar, y probablemente en un futuro pues se pueda hacer de otra manera. Pero en cualquier caso, pues aquí tenemos al presidente del SERMI, que nos va a hablar sobre las necesidades y prioridades en materia de discapacidad. El grupo, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta, señorías. Como todos los días nos enriquecemos, habrán visto que yo he roto de forma espontánea tradiciones y formas y maneras, pero porque forman parte de la realidad. Esta es la casa del pueblo, y no lo dice un cursi, lo dice alguien que cree que es la casa del pueblo. Y la casa, siempre la casa es familiar, y cuando es familiar, lo que no quiere decir que no haya respeto, y ya no entramos en concepciones de lo que es el respeto y todas esas cosas. Por lo tanto, agradezco a la presidenta la oportunidad que me ha dado. Agradezco a sus señorías que tengan a bien oír a través mía lo que puede ser la voz, en el caso incluso de los que, como ustedes saben, tienen dificultad para expresarla, la voz mental, la voz de sus derechos, la voz de sus deberes, de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y sus familias. Creo que hay que hacer un hincapié especial en que las personas con y sus familias, y en su familia pues ya sus señorías pueden incorporar a quien considere. Efectivamente, yo represento al SERMI. Algunos ya lo saben qué es o quién es el SERMI, y otros muy brevemente les diré qué pretende, qué persigue. Afortunadamente, el contenido de la intervención a la que se invita al SERMI es que hablemos sobre las necesidades y prioridades en materia de discapacidad. El tema es tan extenso como ustedes pueden concebir, y como han podido apreciar, como yo he tenido la suerte de por streaming ver este sistema tan simpático que tenemos, las nuevas tecnologías, casi toda la intervención, la de ustedes por supuesto y la de la señora consejera. Bueno, eso lo digo como reflexión para los efectos que se quieran. ¿Qué hubiese pasado hoy y qué puede pasar ahora si yo soy una persona sorda? Una persona que no habla, no puede hablar. Antes se resolvió, afortunadamente, había unos intérpretes. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese hecho un esfuerzo por aliviar las barreras arquitectónicas físicas que están en la entrada de nuestra casa del pueblo? Porque esto era un conservatorio cuando no había idea de la accesibilidad ni estas cosas. Aunque se han buscado soluciones como esta, se ha allanado bastante la misma, pero sin embargo no es perfecta, y con ello no estoy censurando. Pero ¿qué pasaría si hubiese sido una persona ciega hoy, que no tengo un apoyo, un lazarillo, un acompañante? No es porque no pueda hablar, que seguramente es mejor que yo hablando ciego, pero ciertamente la deambulación, el movimiento, el apreciar las cosas no hubiese tenido facilidad. Pero ¿qué hubiese pasado a una persona con trastorno mental en un momento de lucidez que podía intervenir, o en un momento de no lucidez, de incapacidad de expresarse, acompañado de su padre, que evidentemente su señoría y el reglamento de esta Cámara no haría pegas ni pondría problemas para que se sentase aquí ese acompañante, porque no se considera público, se considera familia? Pues hay que ir pensando en que esta comisión es una comisión con contenido de familia. ¿Qué pasaría con una persona con trastorno, con discapacidad intelectual? Hay unos que se denominan borderline, que están ahí en el límite, que tienen una bastante capacidad, autosuficiencia casi bastante, y que intervienen, que afortunadamente cada vez más nuestros órganos de gobierno, de las organizaciones nuestras, donde están los padres de las personas con discapacidad, le dan la entrada ya a la voz del hijo con discapacidad, de la hija con discapacidad, o del hermano con discapacidad, porque consideramos que hay que abrirse plenamente a esa capacidad. Las organizaciones en eso damos un ligero ejemplo de apertura. Yo no sé si se llama transparencia o qué, pero es un gesto de progreso, es un gesto de inteligencia.
Entonces, hay cosas que están resueltas y otras que no. Yo creo que esta es la casa, como les dije antes, del pueblo. Es la primera residencia de los derechos y de los deberes. Las organizaciones no ignoramos que tenemos deberes. Las personas con discapacidad y sus familias no ignoran que tienen deberes, como es justificar una subvención, una ayuda que perciba, justificar ese apoyo que ha tenido en tal asunto por apoyo económico del erario público que pagamos todos somos contribuyentes, las personas con discapacidad y su familia, y los que hoy no tienen ese tipo de permanente impedimento para desarrollar una vida ordinaria, porque esa es la incapacidad, no estar un día enfermo. Pero hay personas que son incapaces transitorias, como muchos políticos, ustedes han visto, compañeros de ustedes, y míos, y amigos, y que en circunstancias han ido con muletas, no pueden ir, van en silla de ruedas. Esas personas existen, así todos somos personas que en algún momento podemos tener alguna situación incapacitante. Y esta es la casa donde reside por primera vez el derecho y los deberes de las personas con discapacidad. Sin embargo, de no haberse puesto los remedios que ustedes alumbran y saben que son adecuados, estaríamos incumpliendo algo que también se dijo antes y se dijo ayer y se dirá mañana, que es el incumplimiento de las normas. A veces hacemos normas que no se pueden cumplir porque son muy pretenciosas, o no nos dotamos de los medios adecuados para que la norma se cumpla. Esa es una importante reflexión a la que esta casa y este exquisito conjunto variopinto en pensamiento, en forma de ver la vida, en abordar las cosas, y lo diré ahora por si me descuido luego, la Comisión de la Discapacidad nació afortunadamente por el consenso unánime de todos los representantes de los distintos partidos que habían en esta Cámara en su momento. No costó ponerse de acuerdo con algo tan evidente y tan común. Los que elaboran las normas, y yo creo que hay que situarlos aquí porque, perdónenme, sus señorías, que yo tengo una lectura mejor errónea, no veo claro que ciertas actuaciones de una comparecencia de un político, que será así, yo me he mirado el reglamento, como es lógico, pero creo que la labor eminente, esencial de las comisiones es que sirvan de interlocutor, entre otras cosas, para revisar. ¿A quién le toca revisar las normas que son ineficaces e ineficientes? Al Parlamento. ¿A través de quién? A través de su señoría, que significa autoridad y credibilidad. Es decir, el tratamiento de señoría, que se lo damos a un juez, lo reciben ustedes porque son personas con autoridad y con credibilidad. Si no, no se llamaría señoría. Entonces, los que elaboran las normas o las leyes no crean el derecho. Los que experimentan la ausencia de las normas o las necesidades de los derechos son los que dan motivo para que se creen las normas. Primero surge la necesidad, el problema de movilidad, y al tiempo aparece la norma, y así sucesivamente. Hay que hablar ya de la accesibilidad universal. Creo que también es un lenguaje que ustedes conocen perfectamente. Ya no hablamos de que pueda físicamente moverse por un espacio, que pueda oír con el bucle o no oiga con el bucle, que tenga o no un trasplante, que tenga o no tenga un bastón. No, es la accesibilidad universal. Entonces, se ha dicho con todo el respeto, su señoría, son las personas que padecen las situaciones sociales, del tipo que fuera, las que provocan la aparición de las normas. Y, afortunada e inteligentemente, sus señorías hacen suyas las mismas y desarrollan, y se encuentran, porque vi que antes había espíritu de construir. Realmente esto no es un órgano que va a propiciar la destrucción. Por eso también es buena la transparencia, aprovecho para decirlo. ¿Quiénes integran estos puntos nuestros? El reconocimiento efectivo de la interlocución del CERMI Canaria. CERMI Canaria forma parte del CERMI Nacional, es una organización, un comité que ha tenido una importantísima labor. Nosotros no, este humilde presidente de Canarias que les habla, pero sí a nivel nacional ha tenido una presencia muy importante a la hora de elaborar las normas que afectan a nuestro mundo, al mundo social de la discapacidad. Entonces, este CERMI Canario constituye un apoyo institucional para el órgano que me doy yo hoy, y a su vez nosotros necesitamos de este órgano para que las personas con discapacidad vayan a una mejor calidad de vida permanentemente. Esta comisión, como saben, fue a propuesta y a iniciativa del CERMI, y no cabemos en gozo de la satisfacción que significa para nosotros el sentido común que experimentó esta Cámara con nuestra demanda. Pero no éramos los primeros, ya a nivel nacional había otros, y en el Parlamento, a la hora de constituirlo, participaron en esta mesa, en este lugar, representantes de partidos políticos nacionales, que eran testigos y conscientes de esa figura a nivel del Parlamento español. Somos FEAFE, ya he tenido oportunidad de hablar en esta Cámara
el señor Mendoza, porque oí que lo nombraron antes. FEAFE es la federación que integra, reúne a todas las asociaciones que libremente quieren integrarse. Todas y cada una de las que les voy a mencionar no tienen en su seno a todas las entidades, porque hay un principio precioso en nuestra Constitución, que es la libertad de asociación. Pero sí podemos decir que somos mayoritariamente representativos del mayor tejido que constituye las personas con discapacidad en sus distintas áreas. FEAFE, personas con trastorno mental, FUNCASOR y FACICAN, que se nombraron antes, las reitero yo, son dos entidades que, por tener alguna variedad específica en su manera de plantear la respuesta a las personas con discapacidad, coexisten siendo ambas representantes de las personas con discapacidad auditiva, pero con estilos diferentes. Uno proyecta más el asociacionismo desde las propias personas y otro nace como consecuencia de padres que tienen personas con dificultades de audición. Esa es la realidad histórica de su nacimiento. La coordinadora de personas con discapacidad física de Canarias, que es la coordinadora, si se le conoce, la de plena inclusión, antiguamente conocida por FEAPS, que ha intervenido en esta casa, que es la que, en el caso de la coordinadora, es para la dificultad de movilidad. Me temo que me estoy yendo de tiempo ya. Bueno, pues, muy sucintamente les diré, ex abundantia corvi osloqui, discúlpeme la cursielada, cuando uno tiene tanto en el corazón, la boca empieza a alargar. Y es que hay mucho, no aquí, sino ahí en la realidad social hay mucho. De ahí que me haya centrado sin quererlo en dos puntitos cuando son 7 los que les quería revelar, y se los transmito exclusivamente. Les responderé, si lo consideran oportuno, al planteamiento que ustedes hagan. El segundo es la salud mental en Canarias. Es imprescindible el abordaje, su regulación y planificación. No debe aguantar por más tiempo. El juego ilegal. Comisión para la Discapacidad del Juego Ilegal. Pues mire, sí. ¿Por qué? Porque el juego ilegal constituye para el mundo de la discapacidad un solemne prejuicio, en dos líneas. Una, hay una entidad que históricamente ha soportado en gran medida el apoyo económico imprescindible para cualquier política social, imprescindible, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es una entidad que funciona dentro de la más estricta legalidad y el más estricto rigor laboral, inspección fiscal y todos los órdenes. Y sin embargo se produce un fenómeno en la calle, y es la presencia de organizaciones que desarrollan actividad del juego valiéndose de esa propia organización, y ya no nos quedamos ahí porque eso es un tema fiscal, un tema de competencia. No, es que la indignidad con la que es tratado el empleado de las empresas, entre comillas, de las empresas a las que han sido el juego ilegal, no están dados de alta, no se les cubre adecuadamente, no se les responsabiliza el empresario, son verdadera carne de producción económica. Más voluntariamente, porque algunos son piratillas, y permítanme esta expresión, porque no están cobrando una pequeña pensión por otro lado, y dice, bueno, entre la pensión y estos jueguitos, bien, es una irregularidad que perjudica al fisco, perjudica a sus señorías, perjudica a los canarios y perjudica a España en definitiva. Esas dos razones hacen que haya que abordar seriamente el juego ilegal. Juego ilegal en Canarias de tratamiento, bueno, no se los voy a desarrollar más porque les quito su tiempo. La Comisión de la Discapacidad del Parlamento, ahí sí quiero insistir en algo, es vital que ustedes apuesten aún más, si cabe, por la existencia de esta comisión, sin desarrollar lo que les iba a proponer. Ya previamente, por lo que pude oír, ojo con la transversalidad. Está fundamentado en la ley del año 13, que es la que resume, redunda la protección del derecho de las personas con discapacidad, ¿vale? El Real Decreto de 2013, Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahí tiene dos figuras fundamentales, que son la transversalidad, la desarrollo, no voy a hablar de ella porque ustedes la pueden ver mejor que yo o saber mejor que yo, pero cualquier actividad que surja de esta comisión tiene naturaleza transversal. No es ajena a educación, a salud, no es ajena a educación, a vivienda, no es ajena a empleo, a servicios sociales. Es un corte perfecto en torno a las personas con discapacidad. O sea, facilita los trabajos, economiza la interlocución, genera economía de interlocución. Y los interlocutores, nosotros, las entidades, que pedimos ser reconocidos por los más representativos,
no impide que haya otros, pero es que también con eso simplificamos. No hay que estar consultando a FUNCAS o la FASICAN y a la Asociación de Sordos de Las Palmas, es que están integrados casualmente las mismas. Con que se hable con uno es suficiente, porque se supone que también tenemos que educarnos las organizaciones y no hacer el agosto, la Pascua nuestra. No, usted también tiene que vigilar, perdónenme que lo diga así, su señoría, que también nosotros no nos pasemos de la raya, no digo colores por lo moderno que puede estar la expresión. La transversalidad. Esta comisión tiene eminentemente naturaleza transversal. Y yo creo que nuestras entidades deben ser llamadas, y los profesionales que se quieran, en el reglamento tengo cosas que dice, pero no les voy a decir, usted las sabe mejor que yo, de qué es lo adecuado para este tipo de trabajo. Y digo lo de la transversalidad en la comisión porque simplificamos los trabajos y enriquecemos las normas. Parece esas normas que yo digo que deben ser posibles, viables. Dependencia y discapacidad en los próximos años debemos que a través de la normativa sincronizar, me gustaría que lo hubiese oído la señora consejera, sincronización y coordinación de la institución del gobierno, cabildos, ayuntamientos y tercer sector. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta ya a través del último Consejo General de Servicios Sociales, la gran oportunidad de la nueva ley para los servicios sociales de Canarias. Esa ley es la indicadísima para que este Parlamento resuelva distribución de competencias, economía a la hora de distribuir las competencias y, ¿por qué no? Sencillez para los ciudadanos que no tienen, no hay que ir, y ya no hay si bucle o no hay bucle, si hay traducción y sistemas espléndidos para los sordos que se instalan en las oficinas públicas y funcionan de maravilla. Hay maneras, y económicamente pues no son tan sencillas, pero son más sencillas que otro tipo de gastos y otro tipo de dilapidaciones a los que a veces tenemos que hacer frente o soportar de nuestros gestores públicos. Yo soy empleado público, o sea que asumo mi parte de responsabilidad cuando haya hecho algo de eso. Servicio, empleo y discapacidad en Canarias. Es inadmisible la discriminación dentro de la exclusión. Bueno, ya se dijo antes, yo no voy a decir lo que ustedes han dicho espléndidamente, lo han trabajado más de uno, yo no voy a repetirlo. La educación, comunicación y atención temprana a las personas, sí quiero decir que cada uno de estos extremos son sustanciales para la cultura de un pueblo. Una imagen donde se ve una autopista en Alemania, que le mando a mis compañeros del CERMI. Los coches todos pegaditos en los laterales, para dejar la vía en medio abierta. Por si hay un coche de emergencia, si hay alguna urgencia. Cultura. Es cultura. Sentido del respeto de las normas, pero es por cultura. CERMI quiere hacer una labor de cultura en los medios de comunicación, en los colegios, están ellos, están empeñados a ver si conseguimos los recursos, pero eso no es asunto de esta casa, pero que queremos hacerlo. Cultura, ejercicio real de los derechos, y, en definitiva, la plena inclusión. Hemos creado una figura, ya no la transparencia de este Parlamento, ya no el comisionado, que nos parece importantísimo, es una figura que surge en un momento oportuno para abordar esto de forma transversal. Entonces yo pienso que con esto, su señoría, dejando en el tintero muchas cosas, agradecerles que me hayan oído y sobre todo invitarlos a que no cejen el empeño de que esta comisión tenga la mayor, ya se dijo antes que la tiene usted, señora consejera, la consejería más importante. No, esta comisión también es muy importante. Gracias. Muchas gracias, señor Bencomo. Luego tendrá también otro tiempo para poder explicar si se le han quedado algunas cosas en el tintero. Tiene por tiempo de 10 minutos si quiere aprovechar su exposición o el Grupo Socialista Gomero. Muy bien, muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, presidenta. Don Javier, yo le daría los minutos que corresponden a mi intervención, pues no creo que yo vaya a decir ni algo más importante y más interesante de lo que usted nos puede trasladar. Nadie mejor que usted, que representa y conoce la problemática que nos ocupa, para ayudarnos a conseguir la igualdad de la que aspiramos y que desde las administraciones públicas debemos garantizar a todos los ciudadanos. Agrupación Socialista Gomera se congratula, por tanto, de poder tenerlas entre nosotros y de antemano le damos las gracias por su colaboración. Su contribución a esta Comisión de Discapacidad, que busca arbitrar soluciones reales a las deficiencias que tiene nuestra comunidad autónoma, nos parece realmente fundamental.
ASG les extiende las manos y les traslada nuestra mejor disposición para que juntos alcancemos las metas. Le propongo, por tanto, que cuente con nosotros y que si usted lo tiene bien, abramos una vía de diálogo y nos reunamos con más calma y tiempo para ver qué actuaciones o propuestas podemos emprender de manera conjunta a fin de romper las barreras que aún sufren en Canarias. Aunque este es nuestro primer encuentro, nos consta que la pasada legislatura ya formaron parte de esta comisión, donde aportaron para que fuera posible emitir un dictamen y realizar las oportunas conclusiones y propuestas. Aprovecho hoy para preguntarles sobre la materialización de aquellas iniciativas, pues estamos interesados en saber si ha habido una evolución positiva tanto en la gestión y en la materialización de los servicios prestados desde las áreas públicas de atención social como en el resto de las administraciones públicas canarias. ¿Entiende usted que ha habido o estamos en la dirección correcta? Les ruego que no tenga reparos en apuntarnos todas sus sugerencias, pues entendemos que nadie mejor para marcar el camino que debemos seguir. Y de manera particular le trasladamos nuestra preocupación y le preguntamos también por la situación en que han quedado los colectivos de discapacitados, pues somos conscientes de que el aumento en 2 millones de euros que se registra en el presupuesto regional para este 2016 no alcanza ni para cubrir el coste del incremento salarial que corresponde de acuerdo con la nueva negociación del convenio colectivo del sector. ASG entiende que desgraciadamente se está actuando con demasiada lentitud y aún es muy largo el camino que recorrer tanto para crear el libro blanco de la discapacidad como que se arbitre y se ponga en marcha el nuevo plan estratégico de la discapacidad en Canarias, que no termina de avanzar. Esperemos que con comparecencias como la suya en esta nueva legislatura y la presencia de nuevas fuerzas políticas en este Parlamento nos permita reactivar proyectos pendientes. Termino reiterando la oferta de mano tendida que hace Agrupación Socialista Gomera a favor de los colectivos, la familia y las personas que representan la SERMI y que muchas veces avanzan sin el apoyo efectivo de las instituciones públicas. Nuestro deseo es trabajar y avanzar juntos, pero sobre todo que se garantice el apoyo al que tienen derecho todas las personas que luchan, para que no tengan que depender de limosnas ni mendigar ayudas. Ya en el pleno del Parlamento insistimos en la importancia de la cercanía y de la sencillez que debe de tener toda administración, y con más razón cuando hablamos de asuntos sociales como el que hoy nos ocupa. Si me sobra un minuto, yo se lo cedo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra por el Grupo de Nueva Canarias la señora González. Gracias, señora presidenta. Yo decirle que, mi compañero Luis Campos es el que está en esta comisión y me imagino que habrá, no lo sé porque me lo ha dicho él, ha hablado muchas veces con él, yo hoy estoy sustituyendo, igual ocurre alguna vez más, pero es la primera esta. Pero sí que estoy de acuerdo con los planteamientos que él me hizo antes de llegar a la comisión. Me contó un poco cuál había sido la comisión de estudio, cuál había sido el objeto y cuál era el objeto de esta comisión. Y sí coincido con lo que dije antes, me dijo él, y que usted ha repetido, y es el que la razón fundamental de la creación de esta comisión, ya no como comisión de estudio, sino como comisión permanente, fue o es luchar y trabajar de forma permanente para eliminar las desigualdades que existen en un sector de la población que tiene más dificultades que el resto para todo, para trabajar, para estudiar, en el caso de las personas con movilidad reducida, para desplazarse, y que es necesario que exista la plena y efectiva equiparación en todas las materias. Yo he trabajado mucho en un campo especial con las personas de movilidad reducida, que es en materia de transporte, sobre todo de transporte público en general, y de la accesibilidad del transporte colectivo en particular, tanto de los vehículos como de las instalaciones, de las estaciones, de las marquesinas, y estoy de acuerdo con algo que usted ha dicho y que además sigue ocurriendo, y es el tema de que las normas hacemos normas que al final no se pueden cumplir porque son muy ambiciosas o porque no se dotan adecuadamente para que efectivamente se cumpla. En el caso de la supresión de barreras arquitectónicas, pues pasa a decir, la ley de accesibilidad y la ley de supresión de barreras arquitectónicas existe hace mucho tiempo, pero por ejemplo hay una realidad, un dato curioso y que lleva a que
cosas no se hagan como se debe hacer, o en cualquier caso como la ley ambicionaba que se hicieran, y es por ejemplo que en las escuelas de arquitectura no existe una asignatura a los arquitectos que sea la asignatura de accesibilidad, de la misma manera que tienen las de cálculos de estructura o que tienen las de materiales. Pues no hay una asignatura que sea accesibilidad ni optativa ni obligatoria. Yo entiendo que debe ser obligatoria porque hay una ley que exige unas medidas específicas para la accesibilidad, y la realidad es que, bueno, al final cuando esos cuando esos estudiantes pasan a ser profesionales y hacen proyectos que tienen que ser accesibles de edificaciones, tanto los arquitectos como los ingenieros, pues pasan cosas que al final la ley permite, que es un escalón de menos de 2 centímetros, y sin embargo una persona con silla de ruedas no puede en muchos casos acceder, si quiere ser una persona autónoma como es la intención, no puede acceder a una instalación por ese escalón. Si estos profesionales pues tuvieran un estudio específico para accesibilidad, pues posiblemente serían más sensibles a lo que están proyectando en el papel. En cualquiera de los casos, lo que sí tengo claro es que son las asociaciones y los colectivos, en este caso de personas con algún tipo de discapacidad, pero en cualquiera de los casos son los colectivos, los ciudadanos, cuando se unen, los que consiguen los logros, los que hacen, porque son los que obligan a las administraciones a que avancemos, a empujar para que se avance en la senda. Yo en ese aspecto quiero felicitarlo, usted como felicitar a todos los colectivos y asociaciones de discapacidad o de cualquier otro aspecto donde sea necesario empujar a las administraciones, a los poderes públicos, para que al final se cumpla el objetivo, en algún momento se cumpla el objetivo, o estemos cada vez más cercanos a cumplir el objetivo de que todos seamos iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Ahora tendría el tiempo, podemos por tiempo de 10 minutos, pero como veo que se le han quedado muchas cosas por decir y nosotros tenemos muchas oportunidades de hablar, le concedo mi tiempo al final. Gracias. Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Don Javier, yo en primer lugar quería, en nombre del Grupo Popular, pues felicitarlo, porque la verdad es que yo creo que esta es la comisión donde ustedes son los que a nosotros nos van a enriquecer, porque con el ánimo, con el ímpetu y además con lo rápido que expone cuáles son todas las dificultades con las que se encuentran día a día, me parece que es la mejor manera de aprender y sobre todo de ayudarles, porque efectivamente las leyes muchas veces se hacen desde los parlamentos, pero no se hacen sentándonos con las personas implicadas. Usted habló de algunas cuestiones que a mí me gustaría resaltar. Habló de transversalidad, y es cierto, es verdad. Yo creo que por aquí tienen que pasar todos los consejeros. De hecho, yo tengo especial interés en que la siguiente comparecencia que mi grupo pueda presentarse precisamente para la educación reglada en relación a la discapacidad auditiva. Porque bueno, estas cosas uno va a medida que nos vamos reuniendo, vamos sabiendo cómo hay que hacerlo. Usted puso sobre la mesa algo que me parece increíble, pero que es verdad. Llevamos con una ley 29 años, la ley de servicios sociales, una ley que está obsoleta, que además no establece cuál es la cartera de servicios, por lo tanto muchos ciudadanos se ven imposibilitados porque no están los derechos recogidos. Recientemente hay un estudio que se ha hecho desde el año 2015 de cómo están los servicios sociales, y la verdad que es para echarse a llorar. Yo no creo mucho, se lo digo desde mi modesta opinión, sobre los libros blancos. O sea, yo cada vez que he visto que se hace un libro blanco, al final es un trabajo, un tocho, pero la realidad es que ustedes, las asociaciones que trabajan con el tercer sector, son los que tienen los diagnósticos, son los que tienen los estudios, y son los que nos tienen, yo creo que decir por dónde tenemos que caminar. Nosotros, desde el Grupo Popular, yo le aseguro que, no sé si para el gobierno esta comisión es una prioridad, lo que sí le garantizo es que para el Grupo Popular, porque es una comisión que puede ser una comisión que no sea de las que pueden tener el nombre y se pueda uno conseguir por grandes titulares, pero yo creo que tiene que ser una comisión de trabajo arduo. Por eso yo me empeño en que todos los meses la señora presidenta convoque la comisión y que tengamos asuntos para llegar a las personas. O sea, yo creo que cuando uno se mete en todo lo que supone la discapacidad, yo cuando veo los datos, y los estuve buscando porque los tenía aquí, 25.000
47 personas esperan por una evaluación de discapacidad, 12.269 esperan por la revisión de grado. A mí me parece que esto es tremendo, por no entrar en el tema de la dependencia, que es otra cuestión que está relacionada, pero no quiero tocarla precisamente aquí. Creo que tenemos que tener las puertas abiertas. Yo creo que esta tiene que ser efectivamente, como dice usted, la casa de todos, y el objetivo también del Grupo Popular. Por eso hemos presentado ya una proposición de ley donde le hemos dicho al Gobierno de Canarias partir de la Ley de Servicios Sociales que tenía hecho el borrador la anterior consejera, porque claro, aquí los meses pasan volando. O sea, el primero iba a ser antes del día 31 de diciembre, cuando iba a entrar en este Parlamento la ley, y yo me temo, ojalá me equivoque y tenga que rectificar, que nos vamos a pasar todo el año sin tener la nueva ley aprobada, con la urgente y la necesidad que eso supone. Así que yo lo que quiero es agradecerle su aportación. Saben que me tienen a disposición, y que lo único que queremos es lo mejor para todos, para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luzardo. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Pues en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darle las gracias por su comparecencia hoy en esta comisión. Desde luego que desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que no se pueden impulsar políticas de atención a las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y quiero poner un ejemplo de que es necesario impulsarlas con las personas con discapacidad. Las banderas azules de nuestras preciosas playas tienen condición indispensable que hay que garantizar la accesibilidad. Yo les invito a que vayan a esas banderas azules a ver si se garantiza la accesibilidad. Evidentemente podemos encontrar un baño que es adaptado, que está precioso y es adaptado, y una silla anfibio allí en la playa. Pero evidentemente no tenemos una pasarela para ir a la silla anfibio y no tenemos una pasarela para ir al baño adaptado. Eso ocurre en algunas, afortunadamente no en todas, pero eso es fruto de que efectivamente esas actuaciones se han hecho sin las personas con discapacidad para efectivamente subsanar esa realidad y poder garantizar que efectivamente las personas con discapacidad puedan desenvolverse con libertad, con la misma autonomía que el conjunto de la población. Y esto es muy, muy importante. Y quizás también centralizar y poner en valor la actividad de SERMI en España y SERMI Canarias, porque hasta no hace tanto la atención a las personas con discapacidad formaban parte de distintos grupos. Por una parte las personas con discapacidad física, por otra parte las personas con discapacidad derivada de un problema de salud mental de larga duración, y quizás SERMI nos da una visión del conjunto de la discapacidad en Canarias. Nosotros queremos decir que es un colectivo muy, muy importante, que evidentemente desde el Grupo Socialista sí que ponemos en valor algunas acciones como la solicitud que hacíamos del libro blanco. Entiendo que la discapacidad hay que visibilizarla, hay que convertirla en una realidad. Si no, estamos hablando de oídos. Hay muchas personas en desempleo, pero no sabemos cuántas personas están en desempleo. Hay muchas personas con discapacidad, pero no sabemos el número de personas con discapacidad que hay en Canarias. Hay muchas personas de ese colectivo que tienen discapacidad sensorial, pero tampoco sabemos el número. ¿Y qué es lo que hace eso posible? Pues realmente hacer un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo en Canarias. Fruto de esas prisas es en impulsar una serie de medidas que luego, o de leyes que luego no cumplimos. Y yo pongo como ejemplo la última normativa que hemos aprobado, que es la Ley 1 del 2013 de los derechos de las personas con discapacidad. Nos habíamos dado 2 años para crear, para hacer una especie de catálogo o de norma de accesibilidad y de no discriminación. Ese catálogo no está todavía, 2 años después, está elaborado. No sabemos en qué condiciones de accesibilidad y de no discriminación está o tiene España.
y por supuesto tampoco Canarias, pero es un catálogo que hay que hacer a nivel nacional. Entonces, evidentemente yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, sí que creo que tenemos que hacernos eco de esas demandas que hacen las personas con discapacidad, de que efectivamente el impulso de todas esas leyes son necesarias, pero también es necesario acompañarlas de la ejecución de una serie de acciones y del desarrollo reglamentario correspondiente. Y para no alargarme más, quiero decir que esta comisión de atención a la discapacidad, tal vez si estuviéramos en una obra estaríamos hablando de que puede ser la primera piedra, pero como no es una obra, sí que queremos plantear que puede ser una oportunidad para que al final de esta legislatura la Comunidad Autónoma de Canarias esté más cerca de ser una comunidad accesible y que no discrimine. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario. Bien, brevemente sí, darle las gracias por haber comparecido. Nos gustaría contar, si es posible, con el documento, con una copia del documento que usted trajo, porque lo podemos leer con más calma y ver lo que detenernos en cada punto y estudiarlos bien. Y simplemente dos o tres cosas, como le digo, muy breves. La primera, usted tocó un punto que normalmente no se suele tocar en este tipo de comparecencias y que me gusta escuchar, que es que ustedes van a ayudar en la tarea de coordinación desde el punto de vista de las asociaciones. Yo creo que eso es importante porque muchas veces en la relación de la administración con los colectivos, pues muchas veces por razones personales o por razones de todo tipo que todos conocemos, de que somos humanos, pues también se produce el hecho de que no existe una adecuada coordinación, ¿no? Y yo creo que el que ustedes se comprometan a que en la interlocución haya coordinación es algo que no suele, esa especie de mini autocrítica no la suelen hacer las asociaciones, y yo desde luego se la agradezco porque no suele hacerse, ¿no? Y luego dos cositas más. La primera, yo le voy a hacer una propuesta que le lanzo, igual que usted nos lanza, yo le lanzo una para que se la traslade a las personas con discapacidad, y es que se integren en los partidos políticos. Y esto es importante porque nosotros allí, en nuestra organización en La Palma, en Coalición Canaria, tenemos varias personas con discapacidad dentro de activas y que van a todas las reuniones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando fue, por ejemplo, el presidente de gobierno a presentar su candidatura para ser presidente de gobierno, o para ser candidato en nuestro partido, pues siempre hay alguien que levanta la mano y le dice, ¿pero qué vas a hacer en discapacidad? Y cuando va un director general o va alguien a una reunión o va a no sé qué, siempre hay alguien que levanta la mano y le dice, oiga, ¿pero qué va a hacer en discapacidad? Y yo sé que esto es una petición un poco, bueno, hoy en día no está de moda integrarse en los partidos, pero yo creo que eso sirve para que las personas con discapacidad formen un lobby dentro de los partidos, y eso creo que es importante, que presionen internamente para que todos los cargos públicos que somos de esa formación política nos comprometamos activamente a trabajar en este asunto. Así que yo se lo lanzo porque creo que eso es importante. Y ya por último y para finalizar, decirle que coincidimos en el papel de esta comisión, que nos vamos a esforzar efectivamente para que sea efectiva, y que nuestra principal propuesta, y además salió de una reunión, y de eso yo me siento muy orgullosa, en La Palma, en materia de discapacidad, precisamente cuando se estaba elaborando el programa electoral, una de las principales propuestas que nosotros llevábamos en nuestro programa y que se ha trasladado al programa del Gobierno de Canarias y ha servido, creo que en buena medida, para que exista una Dirección General de Discapacidad, que creo que es importante que se visualice a través del nombre de la Dirección General también, que no se diluye, pues era la transversalidad. Y pensamos que ese es el camino más importante que hay que asumir para que, lo que decíamos antes, que los recursos que ya existen, no haya que crear los nuevos, sino que los que ya existan se puedan poner a disposición de las personas con discapacidad. Eso es bastante más barato que crear los nuevos, y por tanto, para eso es importante la transversalidad, y nosotros lo hemos convertido en Coalición Canaria en nuestro eje de trabajo y pensamos seguirlo haciendo. Así que agradecerle que también haya puesto el énfasis en ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Vuelve a tener el turno de palabra para las consideraciones que crea necesarias. Sí, lo más razonable es que trate de contestar o
o responder un poco a los planteamientos, algunos como son de agradecimiento y que, en fin, hay una proactividad, pues yo creo que no merece simplemente dar reiteradas gracias porque no muera esta comisión, porque esta comisión cada vez sea más fuerte, y yo creo que debe capitanear la vitalidad del Parlamento, y eso que es mucho más atractivo, que son las grandes obras, las grandes inversiones en cosas, aprovechando la reflexión de la diputada del PSOE, que no es la primera piedra, pues una metáfora vale siempre, eso no tiene mayor trascendencia. En cuanto al grupo, porque fue la más precisa, digamos, en preguntas concretas, que yo en este instante soy incapaz de darle una respuesta adecuada. La situación en la que se encuentra, hay una sensible mejora, puesto que hay una voluntad y una manifestación económica de incremento presupuestario, pero sigue siendo muy insuficiente. Yo me temo que en este tema ponernos de acuerdo es tener una capacidad de autosacrificio institucional muy grande, puesto que es romper con toda una serie de espíritus inversores para afrontar lo que dignamente realmente hay que hacer. Pero si yo les digo a ustedes, por ejemplo, como una propuesta que la tengo en el texto, por supuesto que se los haré llegar, me va a permitir que lo mande adecuadamente, porque la estuve trabajando esta mañana por circunstancias personales, pero que se los mandaré a la dirección que me diga sin duda alguna. Propusimos en el Consejo General de Servicios Sociales la posibilidad de contar con el IGTE, que es un instrumento de financiación. Yo no entro en lo adecuado por otros intereses. Sí creo que hay que entrar en la legalidad de las cosas siempre. O cambiamos las normas que nos impiden hacer ciertas actuaciones porque esas normas son injustas, porque las normas pueden ser justas o injustas. Por muy norma que sea, hay que cumplirla mientras exista. Ahora, como es injusta, hay que cambiarla. Ahí no entramos nosotros, pero sí consideramos que una forma de mostrar la respuesta, la solidaridad, la sensibilidad a lo que es básicamente necesario, por mucho que se haya incrementado, era disponer y contar con el ISTE en la medida en que sea adecuado, porque evidentemente crear puestos de trabajo con carácter general se hace compatible con lo que quedó antes perfectamente manifestado aquí, que el detrimento, la caída del acceso al empleo de las personas con discapacidad es sensiblemente superior. Eso por un lado, y por otro lado, las personas que contribuyen, apoyan, desarrollan actividad en torno a las personas con discapacidad son personas trabajadoras. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, donde tengo a alguien que está trabajando, está esperando que yo vaya a ir a la clínica ahora para sustituirla con mi madre, y está ganando dinero dado de alta la Seguridad Social para ir a José, que ustedes saben mejor que yo. En fin, creo que eso es muy posible hacerlo. En cuanto a las aportaciones, yo les ruego que en esta mesa, como en todas las demás, se cuente con los técnicos conocedores. El reglamento prevé la presencia de funcionarios, de personas acreditadas, y nosotros propusimos en su momento para la creación de esta comisión personas acreditadas. En el orden económico no, porque no era nuestra labor ni lo veíamos, pero que los hay sí, y que tienen una sensibilidad especial para los presupuestos sociales, o que tienen una visión de los presupuestos sociales, que esta comisión en esa transversalidad debería contar con ellos. Pero por ejemplo, avanzando a un punto que está propuesto, ustedes tienen un trabajo de 47 hojas, según mi impresión, no sé si a ustedes les salen más hojas o menos hojas, que es el informe que se concluyó de la creación. Lo tienen todo, yo les ruego que lo leamos. Es verdad que no dice todo, pero hay unas intervenciones muy concretas de un profesional de la medicina forense vinculado con el mundo de la discapacidad, o sea, sabe derecho más que los que sepamos más derecho aquí seguro, y es una aportación. Y él decía, no, es que es posible conocer la estadística. La entidad que yo represento a su vez en el CERMI, que es Plena Inclusión, que es FEAPS, hace 35 años, no, estoy pasando de 25 años, ya no sé ni cuándo vivo, pero sí 25 años, se propuso que con una pequeña ayuda que se nos facilitara por el entonces gobierno, que no recuerdo quién era, el gobierno responsable del área social, que llevaríamos a cabo una estadística con muy poco dinero. Nuestras organizaciones éramos capaces de colaborar ya desde entonces en esa labor. Bueno, eso lo digo porque hace 25 años y no se ha hecho. O sea, eso se puede hacer. Pero es que hay un instituto de estadística que algo tiene que producir, algo tiene que decir. Y el mecanismo que plantea o ofrece el profesional este que yo les digo es el que él usa en el mundo de la medicina
Él accede, pues las personas trastornos mentales. Están diagnosticados, existe el centro base y un banco de datos, lo que hay que hacer una gestión responsable del mismo. Esa información existe, alguien tiene que tomar la decisión y ahí tiene que haber transversalidad. Porque estamos viendo que una consejería competente en materia de la estadística, otra consejería competente en materia de respuesta social, otra consejería competente en este caso coincide empleo y asuntos sociales o área social, pero en definitiva, existe lo que alguien tendrá, y si no lo hacen ustedes, cuenten con que las instancias particulares le pueden ofrecer una salida. Pero esa información existe, porque la típica pregunta que yo venía preparada para decir, que seguimos igual que hace un año y pico, es que aún no sabemos, ya se dijo, no lo tengo que decir yo, aún no sabemos realmente las personas que hay con cualquier tipo de discapacidad y los niveles, no lo sabemos, pero eso tenemos que saberlo. O sea, existe, la información existe, lo que hay que hacer es una gestión adecuada de la misma. Hablamos de porcentaje, entonces entre nosotros nos reímos. La media nacional es 9, pero resulta que hay zonas de España que tienen el 12%. ¿Y por qué? No, bueno, ya hacemos chistes las personas con discapacidad. Hacemos chistes con eso, que unos tengan más que otros. Porque las estadísticas funcionan así. Pero eso creo que es vital. Bueno, en cuanto a los libros blancos, depende que sea un libro blanco. Si un libro blanco es un libro blanco, pues no sirve para nada. Pero si un libro blanco es un diagnóstico real, inmediato, que aborde una situación, llámelo libro blanco o llámelo cuaderno de doña Carmela, pero es un instrumento que da una información que hay que cumplir inmediatamente, no es dejarla en el aire. Por eso son las dos posturas. Libro blanco para nada, para crear una comisión, perdonen eso señoría, para que algo no es verdad. Ustedes están aquí porque esto va a funcionar y va a ser un gran reto, de eso estamos convencidos. Eso sí que lo acepto. El reto que nos haga, sí, ya nos encargaremos de recordárselo. Bueno, en cuanto a la diputada del PSOE, en cuanto a las normativas, efectivamente, hay infinidad de normas que están obsoletas, pero aparte de vincularla con el ISTI, que es una forma de resolver parte de la financiación, las normas muchas veces no solamente, y lo hace nuestra organización, no es cuestión de dinero, es cuestión de habilidad, de inteligencia, de gestión, de oportunidad, de simplificación, de colaboración entre las partes sociales. La ley lo pone, no lo digo yo, la propia ley de servicios sociales lo dice. Bueno, ya dije lo de la estadística, esa posibilidad es vital, pero es cuestión de llevarla a cabo. Yo tengo un alumno este año en Derecho, en silla de ruedas, que ustedes comprenderán que le preste una particular atención, porque aparte de una notable movilidad reducida, tiene una notable dificultad en la comunicación y otras cosas. Pero hemos tenido alumnos que son, vamos, permítanme su señoría, entra por esta puerta y estamos todos saliendo, y han terminado sus carreras y están sacando posición, se están preparando. Este alumno, lo primero me dijo, profesor, bueno, me daba ganas de imitarlo porque yo me río con ellos, como ustedes comprenderán. Yo tenía 2 hermanos con discapacidad severa, entonces esa es mi legitimidad para bromear con estas cosas. Y le decía, bueno, yo quiero hablar con usted para meterme en un partido político. Y, muchacho, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? Digo, el mejor partido político es el tuyo, entiéndeme. El mejor partido político es tu situación, tu vida, lo que estás haciendo aquí, que tus padres te vienen a traer todos los días, y lo van todos los días a llevar a la universidad y lo van a recoger los padres. Y yo, claro, veo esa realidad, no vea lo que aprende el resto de los 90 alumnos que hay allí, no vean lo que aprenden, y si no aprenden, ya me encargaré yo de que aprendan. Porque es importante que esa sociedad de 90 personas, ¿bien?, de todo, hijos de papá, hijos de mamá, hijos muy trabajadores, hijos de todo, están conviviendo con esa realidad. La universidad tiene una sensibilidad particular también, más o menos adormecida, que hay que reforzarla sobre este asunto. Pero en definitivo, yo me quiero quedar en lo del partido. Pues igual, a partir de ahora le voy a decir, pues mira, sí,
No, bueno, yo no, mi reacción, joder, no estoy diciendo, no te compliques la vida, no te compliques la vida en el sentido de que tu partido es tu voluntad, pero tenemos en el PP personas con discapacidad reducida, tanto en Tenerife como a nivel nacional. Me imagino que, bueno, perdonadme que si eso no se debe hacer, pero yo ahí rompo la forma. Cada uno de los partidos, Coalición, Nueva Canarias, yo seguro que habrá personas ahí, más o menos, también depende del número de personas. Oye, es que lo que no me gustaría es que eso se convirtiese por la discapacidad. No, uno debe formar parte de un partido político porque es una persona. Para nosotros es vital lo de la persona. Ahora, ¿qué persona sabe más de discapacidad que el que la vive? Evidentemente. Eso que hay un peligro, de que puede generar una cierta introspección, intro no sé qué, puede ocurrir. Pero eso, bueno, puede ocurrir como puede ocurrir con cualquiera, eso evidentemente, pero me quedo con ello. Y lo que no puedo dejar de decirle, y es porque no lo digo yo, nuestra mentada ley Real Decreto Legislativo 1 del 13 dice, en las definiciones, que las leyes no suelen definir, pero las definiciones son importantes para ubicarnos, dice, el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias participan en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas en la elaboración de ejecución, seguimiento, evaluación de las políticas sociales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán en todo caso. La administración pública tiene que garantizar esto. Lo que estoy haciendo yo aquí, lo que se está haciendo el Consejo General de Servicios Sociales, lo tiene que garantizar la administración pública. Entonces, la perspectiva con la que nosotros elaboremos las normas, esta comisión y el Parlamento de Canarias, que tengan claro que no somos, entre comillas, unos allegados, no, somos personas que formamos parte de acuerdo con la ley, y si esta ley no es adecuada, hay que cambiarla. Y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos pensados exclusivamente para esta persona, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general de cualquiera de los ámbitos de la actuación política, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Creo que lo que está diciendo el concepto de la transversalidad es que de exigencia legal, no es de sentido común, no es de una oportunidad, es que lo dice la propia norma mientras esté en vigor. Si no es adecuada, pues hagamos lo posible porque desde estar en vigor, pero mientras esa norma exista, tenemos que cumplirla. Yo pido lo más importante, que es la voluntad absolutamente comprometida de esta comisión, que la estoy apreciando, y si le fuese poco esta acción, hay una ley que los respalda para cualquier reivindicación y fortaleza, ¿no? En fin, y las oficinas de la atención a la discapacidad. Con las oficinas de atención a la discapacidad colaborarán las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias. O sea, la ley constantemente está diciendo, y los órganos en los que participamos, el Consejo General de Servicios Sociales en Canarias, etcétera, son las entidades representativas de nuestro sector, porque tenemos mucho que decir, evidentemente. Y si me quieren preguntar algo, si están en el orden, vamos, en el proceso reglamentario, porque es que repetirle lo que dejé de decirle soy incapaz ahora. No se puede dar lugar a debate según el reglamento, entonces si usted ha terminado. Sí, no, gracias. Pues nada más agradecerle muchísimo que esté aquí. Bueno, sí. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. Dentro de las capacidades con el reglamento en vigor, lo que sí me voy a atrever a decirle, a anunciarles a su señoría, que a lo mejor el conjunto de personas, ciudadanos, que denominamos personas con discapacidad, pueden invitar tenemos pedida una cita con la presidenta del Parlamento, será más pronto que tarde, pero sí vamos a invitarle a que a lo mejor se reconsideren ciertas cuestiones, porque yo creo que la estrechez legislativa nos lleva a la estrechez ciudadana, me da la sensación. Con esto no estoy diciendo que haya que romper ninguna pared, las paredes maestras tienen que estar en su sitio, pero no habrá que despejar algunos espacios para la movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Entonces damos por finalizada la sesión.